Muy buenos días con todos aquellos que nos escuchan cada mañana en estos devocionales diarios. Hoy día vamos a continuar con el estudio del Salmo 105 y vamos a ver los versículos del 7 al 15. El propósito es que mis hermanos y oyentes confíen en el Dios que hizo pactos con sus siervos los profetas y los guardó y los multiplicó. Dice el versículo 7: Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que a nadie lo oprimieran. A favor de ellos le advirtió a los reyes: no lo toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Lo lindo que el rey David nos muestra en este salmo, antes de ver el pacto, la fidelidad de Dios y las recompensas a la obediencia de ese pacto, nos hace ver que Él es el Señor nuestro Dios. Ese es en el Dios que Él cree, en ese Dios eterno, en ese Dios poderoso, en ese Dios hacedor de obras, en ese Dios creador de los cielos y de la tierra, y lo más lindo, en el único Dios vivo y verdadero. Ese es el Señor nuestro Dios, el cual está a favor de su pueblo, y dice el versículo 7 que su justicia se ve por toda la tierra. Aquí podemos ver de que la justicia de Dios no es algo utópico. Así como Él es santo, también Él es justo, y su justicia se verá, se dará en toda la tierra. Esto hace alusión a la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios emitió juicio sobre Faraón para que él deje salir de Egipto a su pueblo para que puedan celebrar la Pascua en el desierto. Podemos ver también nosotros del versículo 8 al versículo 11, en donde David nos habla de que ese Dios es un Dios que no miente, es un Dios que lo que promete cumple, es un Dios fiel a su pacto y al compromiso que Él adquiere, no con ningún ser humano, sino que adquiere consigo mismo, dice ahí, con 1000 generaciones, lo cual habla de un pacto perpetuo, sempiterno. Entonces, ese pacto, ese Dios eterno, poderoso, ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios que cumple su palabra, es el Dios que hizo pacto con Abraham, lo juramentó con Isaac, se lo confirmó a Jacob y al pueblo de Israel como un pacto eterno, y como recompensa al cumplimiento del pacto, la promesa de darle la tierra de Canaán como una preciada posesión. Nosotros como hijos de Dios, ese pacto podemos ver lo que se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Y esas promesas de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, de ese Dios que cumple su palabra, que se atiene a su pacto, es ese Dios en el que nosotros también hemos creído, y Él cumplirá las promesas que nos dio. Él cumplirá su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos juntamente con Él arrebatados al cielo. Él cumplirá su palabra. Podemos ver en el versículo 12 al 15 que David hace un recuento de la formación del pueblo de Israel. Nos dice que cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán, Dios les dio la promesa. Dios hizo pacto con ellos cuando eran un grupo insignificante, un grupo que al inicio anduvo de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, no estaban solos. Estaban con el Señor de señores y con el Rey de reyes. Y Él protegía su camino, Él protegía a ellos en cada momento, los libraba de naciones, de pueblos y de reyes. Aquí el Salmo nos hace una indicación de que libraba a sus profetas
y no permitía que nadie los oprimiera. Y acá parece que hace una acotación a Abraham, ¿no? Cuando Abraham había mucha hambre en la tierra y Abraham va a Egipto para proteger su vida, le dice a Sarai que diga que ella era su hermana, porque Sarai era una mujer muy bella, muy guapa. Y dicho y hecho, cuando entran, lo primero que le preguntan quién era ella, dicen que era su hermana, y los príncipes y el mismo faraón se interesaron en ella y la mandaron a llamar. Es en ese momento donde Dios emite juicio sobre Faraón y sobre Egipto, y en ese momento Faraón se da cuenta, confronta a Abraham y Abraham le dice que era su esposa. Por lo tanto, los dejan salir de Egipto con todas sus pertenencias y Dios así preserva la vida de Abraham. De muchos otros también Dios preservó su vida, así como preservó al pueblo de Israel a pesar de su infidelidad. En ese Dios creemos, en ese Dios eterno, en ese Dios poderoso, en ese Dios creador de todas las cosas, el cual cumple su palabra y el cual cumplirá todas sus promesas a su pueblo y a su iglesia. Vamos a orar en esta mañana dando gracias a Dios por ser nuestro Dios, por ser el eterno, el todopoderoso. También vamos a darle gracias porque es un Dios que cumple con sus promesas. Y también vamos a orar dándole gracias porque es un Dios que nos guarda de todo mal. Que el Señor les bendiga.